Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar a revisar el siguiente tema de matemáticas financieras. Como habrán visto, entonces no vamos a tener la oportunidad de regresar a revisar estos temas dentro del salón, por lo que vamos a irlos adelantando, al menos respecto de la teoría. Respecto de las fórmulas, iremos aventajando con ciertas actividades que les voy a mandar. Les voy a mandar los documentos para que ustedes revisen la fórmula y ustedes practiquen desde su casa. Respecto de la evaluación la vamos a hacer posteriormente utilizando métodos digitales. Eh, entonces, para comenzar, lo primero, estos temas son para que a ustedes les sirvan tanto en su vida cotidiana como para presentar sus exámenes de admisión y posteriormente los puedan utilizar en su vida universitaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? El tema de hoy me gusta llamarlo deuda. Sin embargo, esta deuda va a estar relacionada con el término que aparece arriba, que se llama tablas de amortización. Aquí vamos a revisar dos tipos de deuda. Estos tipos de deuda van a implicar dos tipos de pago diferentes. Los pagos a pagos fijos y las deudas que se encuentran a pagos variables. A pagos fijos, lo único que vamos a tener que hacer es tomar la cantidad total a pagar y lo vamos a dividir entre un número de pagos. Es bastante sencillo. Ejemplo de esto, cuando compramos un carro a crédito o cuando compramos un celular a crédito, hacen básicamente esto. Toman la cantidad total que vamos a pagar del bien que estamos adquiriendo y lo dividen entre el número de pagos que vamos a tener que realizar. A pagos variables, generalmente vamos a tener este tipo de ejemplos con bienes más costosos. Por ejemplo, los bienes inmuebles. ¿A qué nos referimos con apagos variables? Va a haber ciertas deudas que no vamos a estar pagando siempre la misma cantidad, sino que vamos a estar pagando una cantidad diferente en determinadas ocasiones. ¿Cómo, cómo se maneja esto? Básicamente, las deudas a pagos variables pueden tener su origen en deudas que tienen un cálculo de intereses sobre saldos insolutos o bien deudas que tienen una tasa de interés variable. Los intereses sobre saldos insolutos van a ser aquellos que se calculan únicamente sobre la parte de la deuda que no se ha liquidado. Generalmente lo vamos a tener eso, por ejemplo, cuando estamos pagando una casa a crédito. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente nos van a estar calculando los intereses que nos restan de pagar por el monto que nos falta de pagar. Para esto, generalmente nosotros tenemos que utilizar interés compuesto. Ya en la clase pasada habíamos revisado cómo es que funciona el interés compuesto. Básicamente es que la deuda que tengo genera intereses y estos intereses se van a sumar al monto de la deuda que yo ya tenía antes. De esta forma, el monto de la deuda más los intereses hace que mi deuda vuelva a crecer. Así es como funciona más o menos el pago de una casa. A pagos variables. A tasa de interés variable es algo que ya no vemos mucho en la actualidad, sin embargo todavía pudiéramos encontrarlo. Los contratos de deuda a interés variable, sobre todo en el caso de las hipotecas, fueron muy comunes durante la década de los 90, principalmente durante los años 93 y 94. Algunos de sus padres o de sus tíos o conocidos probablemente hayan escuchado o les tocó vivir algo de esto. La gente llegaba a adquirir deuda a a tasas de interés del 3%, del 2%, y lo contrataban a una tasa de interés variable porque tenían la esperanza de que en el mes siguiente la tasa de interés bajara, generándoles menor deuda. Esto estuvo muy bien durante un tiempo. Sin embargo, cuando hubo una crisis financiera, las tasas de interés crecieron. Y lo que antes eran tasas del 2%, del 3%, del 1%, se fueron a tasas del 10, 15
50% y se volvieron créditos impagables en muchas de las ocasiones. Por lo que este tipo de contratos resultó perjudicial para este tipo de personas. Por este mismo tipo de eventos es que en la actualidad nos es muy difícil encontrar este tipo de deudas a tasas de interés variable. La otra razón que pudiéramos encontrar para que el pago de esta deuda se realice a pago variable es, por ejemplo, cuando realizamos un pago irregular. Nosotros ya sabemos cuánto tenemos que pagar, pero nosotros, por imposibilidad, por decisiones personales, realizamos pagos irregulares. Es decir, nos dicen, tú cada mes tienes que pagar 1,000 pesos. Y un mes llega y nosotros no pagamos los 1,000 pesos, sino que pagamos 800 pesos o pagamos 1,200. Esto va a generar un cambio en la estructura de pagos, por lo que vamos a tener que pagar una cantidad diferente de la que habíamos estado presupuestando. Ok, vamos a pasarnos a la parte más fácil. Me regreso a la parte de pagos fijos. Repito, para generar una tabla de amortización a pagos fijos, lo único que tengo que hacer es, tomo la cantidad total y la divido entre el número de pagos. Sin embargo, una deuda que se realiza a pagos fijos también se puede realizar con intereses sobre saldos insolutos. ¿Cómo se logra esto? Bien, cuando tengo intereses sobre saldos insolutos, es decir, que solamente voy generando los intereses sobre la parte que debo, puedo lograr esto alargando el plazo de manera indefinida hasta que yo liquido simplemente la deuda. Esta es una estrategia poco recomendable y poco utilizada porque no nos da certeza sobre nuestros pagos. Y a final de cuentas, nosotros estamos aprendiendo a dominar estos temas para tener certeza y poder tomar mejores decisiones. Entonces, por el momento, para acordarnos de esto, le voy poniendo una tachecita de que generalmente no se utiliza y no nos es muy útil. Sin embargo, el segundo método que vamos a utilizar con un cálculo de intereses sobre saldos insolutos a pagos fijos es el siguiente. Se hace un cálculo total que incluye el capital y los intereses totales y se divide entre el número de parcialidades que se quieren hacer, es decir, entre el número de pagos que yo quiero dar. Ejemplo, meses sin intereses. Ustedes ya lo han visto. Hay comerciales que les dicen, toda la tienda a meses sin intereses, o en la compra de tales productos te otorgamos 3, 6 o 9 meses sin intereses. Lo único que están haciendo es el total de lo que pagarías por el producto, lo divides entre el número de mensualidades o de pagos que tú vas a realizar. Sin embargo, ¿eso significa que efectivamente no te están cobrando intereses? En la mayoría de los casos, no. Por eso lo estoy poniendo entre comillas. Cuando una tienda está anunciando meses sin intereses, no significa realmente que no nos vaya a cobrar los intereses. Al contrario, significa simplemente que hace un cálculo total al principio del cálculo y el número total, más bien, el monto total de los intereses que se generan se van a dividir entre el número de parcialidad. Entonces, sabiendo esto, es que espero que ustedes puedan tomar decisiones financieras mucho más inteligentes. Con esto básicamente estaríamos terminando esta primera parte respecto de las tablas de amortización. Con esto únicamente abordamos la parte teórica de esto. La siguiente clase será basada en una hoja de Excel y con eso pretenderé enseñarles cómo se van a realizar estos cálculos y cómo ustedes pueden llevarlo a la práctica para su propio fin. Entonces, con esto terminamos. Nos vemos.